se nos pide que simplifiquemos la expresión dada. Mirando la expresión, el primer paso es simplificar el numerador donde tenemos poderes elevados a poderes. Recuerde, cuando tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes, lo que significa que en el numerador, multiplicamos los exponentes dentro del paréntesis por 3. La expresión dada es igual a x, elevada a la potencia de 7 8 por 3, o por 3 1, y elevado a la potencia de 3 4 por 3, o 3 4 veces 3 1, y esto todavía está en todo x elevado a la potencia de 3 16, y elevado a la potencia de 7 8. Y ahora multiplicar 7 8 por 3 es igual a 21 8, entonces tenemos x elevado a la potencia de 21 8, y elevado a la potencia de 3 4 por 3. 3 4 por 3 es igual a 9 4, y por lo tanto tenemos 9 elevados a la potencia de 9 4. Esto todavía se divide por x elevado a la potencia de 3 16, y elevado a la potencia de 7 8. Ahora para simplificar la fracción, dividimos y podemos pensar en esto como dos partes, donde al dividir y las bases son las mismas, restamos los exponentes, y notamos que al restar, siempre es el exponente del numerador menos el exponente del denominador, por lo que para x al 21 8, dividido por x al 3 16, esto es igual a x elevado a la potencia de 21 8 menos 3 16. Y luego para y al 9 4 dividido por y al 7 8, esto será y al 9 4 menos 7 8. Y ahora determinemos estas diferencias aquí al lado. Para el exponente en x, tenemos 21 8. Menos 3 16. Antes de restar, debemos obtener un denominador común. El mínimo común denominador es 16 y, por lo tanto, escribimos 21 8 como una fracción equivalente con el denominador de 16, multiplicando el numerador y denominador por 2. Esto nos da 42 16. Menos 3 16, que es igual a 39 16, entonces tenemos x elevado a la potencia de 39 16. Y luego para el exponente en y, tenemos 9 4 menos 7 8. El mínimo común denominador es 8 y, por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador de 9 4 por 2. Para crear una fracción equivalente con el denominador de 8. Esto nos da 18 8 menos 7 8 que es igual a 11 8. Lo que nos da y elevado al poder del 11 8. Esta es la forma simplificada de la expresión dada. Espero que hayas encontrado esto útil.